Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos nuevamente a nuestro círculo de vida. Y pues seguimos, continuamos en esta noche con este bello libro, Mírate en este espejo. Vamos en el capítulo 6 y verdaderamente una historia muy conmovedora, donde nuevamente vemos cómo trabaja la ley, cómo eh, dudamos en algún momento cuando nos dan todas estas cualidades divinas que tenemos y que están en nosotros siempre presentes, pero llega un momento en que dudamos. Creo que esta es la lección de estas lecciones, de ver cómo verdaderamente la ley trabaja a nuestro favor y nunca en nuestra contra. Los que la hacemos trabajar al contrario somos nosotros mismos. Así que, pues bien, como siempre, vamos a iniciar esta, este sexto capítulo con la historia de María, hermana de Moisés. En verdad, una historia muy bonita y una lección importante. Así que los invito a tomar una inhalación profunda, a tomar una posición cómoda y asimismo agradecidos y bendecidos por este contacto, por este servicio y por todas esas gotitas de sabiduría que llegan a nosotros y que de alguna forma nos abrimos a recibirlas y a reconocerlas en nosotros, y simplemente sé que no hay nada en mí que pueda obstruir o detener el divino circuito de la vida y el amor que es Dios. Mi palabra disuelve todo pensamiento e impulso negativo que pudiera echar una sombra sobre mi perfección. La sabiduría brilla a través de mis pensamientos y mis acciones. La vida armoniza mi cuerpo y lo revitaliza. Mi cuerpo manifiesta perfección en todas sus células, órganos y funciones. El amor armoniza mi mente para que el gozo cante en mi corazón. Y así estoy en completa unidad con el bien. Y así con este reconocimiento y simplemente sabiendo que esta presencia siempre presente en todo momento, en todo lugar, y que simplemente agradecidos y bendecidos por ya el reconocimiento de este servicio, de esta intención bella de compartir todos estos poderes que nos ofrece estas historias bellas dentro de la Biblia y dentro de estas mujeres, dentro de esta. Asimismo, simplemente agradecidos y bendecidos cuando nos sentamos preparados, podemos iniciar con toda calma, inhalando nuevamente y abriendo nuestros ojos poco a poco. Y bien, la historia de María, capítulo 6. Y hasta donde vamos, y nos dice el Éxodo 1:15, yo te hice subir de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud te redimí, y envié delante de ti a Moisés y a Aarón y a María. Y Miqueas 6:4. Asimismo, Dios me dio la ubicación perfecta, pues todo lo que tengo a la mano para hacer, hazlo con empeño. Eclesiastes 9:10. Y bien, vamos a iniciar, como siempre lo hacemos, con esta lectura e introducción sobre María. Y nos dice, vaya, siempre me ha tocado estar en el ojo del huracán. Estos meses han sido de locura. Ranas, moscas, langostas, sangre, tiniebla y lo más impresionante,
la muerte de todos los primogénitos egipcios. Qué determinación la de nuestro Dios de liberarnos. Esperé toda mi vida por este día y hoy apenas lo creo. Voy a poder dejar atrás dolor y humillación, poder vernos libres al fin, no tener que vivir más sometimientos a los egipcios, a sus maltratos y humillaciones, no tener que ver más a hermanos más míos dejando la vida entre los adobes de esos templos paganos. Siempre me ha tocado estar en el ojo del huracán. He visto verdaderos mares tempestuosos en mis circunstancias, fuertes vientos y tormentas, grandes olas que han pretendido hundir mi corazón. Y también siempre he sentido la voz de mi Dios que me ha colmado cuando sentía que me ahogaba. Mi Padre siempre lo ha hecho. Él me ha hecho pasar en seco en medio de todas mis tormentas, pero esta de hoy se sale de toda proporción. Caminar en medio del mar en seco. Esto es demasiado. De pronto siento como si fuera un sueño. Es increíble sentir mis pies sobre esta arena. Paso a paso, verme aquí entre paredes de agua que Dios detiene con su mano para abrirnos el camino a la libertad. Estoy caminando en seco y es literal. Siempre, siempre he estado en el ojo del huracán, pero no me cabe duda, en todos mis huracanes, Dios ha estado conmigo. Nada ha escapado de su control. Dios me dio la ubicación perfecta y esto nos expresa María. Imagínense, imagínense esa grandiosidad, ¿no? De ver el mar abierto y dentro de ese mar abierto saber que del otro lado está la libertad. Y aún con ese temor de que detrás de nosotros viene ese gran ejército egipcio sobre nosotros, y sin armas, sino simplemente con esa fe, esa esperanza de esa libertad. Pero el mar abierto, imagínense esas grandes paredes de agua, caminar en esa arena por el fondo del mar. Qué grandiosidad, ¿no? ¿Qué les parece? Eso es lo más bonito, creo que de los libros, ¿no? Esa gran imaginación que nos deja y que podemos crear y que depende de nosotros. Crear todas estas cosas importantes que muchas veces pasan desapercibidas, pero también esa emoción. Primero esa sorpresa de ver ese mar, ver ese camino, ver la contención de esos mares. Ahora sabemos que hay vidrios muy grandes que soportan muchas presiones para contener agua, pero imagínense en ese momento ver cómo se abre este gran camino ante nosotros y ver precisamente lo que nos dice Sara, ¿no? Al principio, y esa declaración que nos dice, Dios ha estado conmigo, nada ha escapado de su control. Dios me dio la ubicación perfecta. Bueno, pues ya pasando de esta impresión, de esta primera parte, una vez en la narración bíblica debemos voltear los reflectores que han parecido fijos sobre los hombres para dar un vistazo más allá de los protagonistas masculinos y observaremos que alrededor
indispensables y siempre muy útiles para Dios, también están las mujeres. En la estructura y arrolladora liberación de los hebreos de la opresión egipcia, Moisés es el primer hombre que nos viene a la mente, pero ya veíamos en el capítulo anterior, su vida dependió de tres mujeres: Jocabed, su madre, María, su hermana, e incluso su madre adoptiva, la hija del faraón, la pequeña hermanita de apenas unos 10 años, fue la heroína que con valor y lucidez la cuidó junto al río Nilo. Estamos hablando de María, su hermana, 10 años, haciendo ese trabajo que en el futuro no sabía lo que iba a representar. Y por eso ella, de alguna forma, ha sido muy privilegiada y por eso le han dado ese lugar que corresponde y ella se da cuenta. María vivió en un vórtice de la historia en el ojo del huracán. El pueblo de Dios llevó más de 400 años en Egipto. La mayoría de esos años los habían vivido sometidos a una gran opresión y humillación. Y de pronto Dios comienza los preparativos para la liberación. En la rutina de vergüenza y abuso, y irrumpió la mano de Dios para revolucionar la historia con un bebé. Este enunciado te recuerda otra historia, ¿verdad? La de Jesús, que se convertiría en el caudillo que pondría de cabeza al faraón y lograría movilizar a unos 60.000 hebreos, 600.000 hebreos hasta el otro lado del Mar Rojo. 600.000 hebreos hasta el otro lado del mar. Imagine, o sea, aquí se me otra cosa que siempre me ha gustado mucho y de esta historia del Éxodo, ¿no? Todo ese peregrinar que ha habido y todo ese movimiento y todo lo que descubrieron y pasaron en esta gran movilización del Éxodo. Estamos hablando de 600.000 personas en ese peregrinar y en esa libertad en esos momentos, ¿no? Imagínense esa peregrinación, verla dentro del mar. Imagínense ver esa cantidad de gente, ¿no? Niños, mujeres, hombres, en fin. Dios ubicó a María muy intencionalmente en este punto del devenir de la humanidad. Por eso podemos decir en una buena frase que María habría sido: Dios me dio la ubicación perfecta. Aprendamos juntos con María que la vida no es un juego de azar. Hay un Dios amoroso y justo que conduce nuestra existencia. En verdad, los invito a voltear todo lo que en verdad hemos hecho. Y en este mismo momento en donde estamos, ¿qué ha pasado a través del tiempo? ¿Cómo es posible que hemos llegado aquí por medio de los padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos? Y simplemente vean ese caminar por ese gran mar que hemos caminado durante mucho tiempo. Asimismo, los invito en este momento a cerrar sus ojos e imaginar ese andar por toda esta parte y precisamente en este preciso momento como María ver el lugar que nos ha dado y cómo precisamente nos ha guiado y Dios nos tiene en este lugar. Este poder nos tiene precisamente en este lugar. ¿Cómo es que hemos llegado aquí? Y creo que esto es muy reflexivo y muy importante porque lo vemos. Él está aquí. Él de alguna forma nos ha guiado hasta este momento y a cada uno de nosotros. Mi ubicación en la vida es parte del plan de Dios.
Sin duda que María tuvo una gran preeminencia en el plan de Dios, el cual iba mucho más allá del rescate del bebé de Moisés. El propósito divino era rescatar al que se convertiría en el caudillo liberador de su amado pueblo hebreo y con ello continuar su plan eterno de salvación para la humanidad a través de su Hijo, que nacería de esa misma nación. El gran cometido en el que María es una importante pieza. Así mismo continúa esta historia que nos va dando muchas información sobre todo este gran caminar y que a María de alguna forma le va como, como también perdiendo esa, esa, esa actividad o ese objetivo de la vida de ella, ¿no? Que Dios tiene para ella y ella de alguna forma pierde piso, pues simplemente cuando cerramos los ojos y nos damos cuenta de dónde estamos, nos da la oportunidad de hacer una gran contribución, ser parte de las tres estrategias de Dios, ser parte de las circunstancias, de las oportunidades para hacer algo heroico en estos momentos críticos y peligrosos en que Dios nos quiere usar y utilizar. Y en verdad nos hemos preguntado en este caminar y en este andar en la vida, ¿cuál es nuestro objetivo o qué busca Dios en nosotros? Aquí hay una historia muy bonita que nos da y muy ilustrativa que nos da nuestra querida Yani de Gutiérrez, la autora de este libro, y una experiencia muy bonita y que es de esta forma, cómo nos damos cuenta del sentido de vida. Y ella nos habla aquí de la casa de las patronas, algo muy común y que se vive diariamente en nuestro país, ahí en el sur, y que es día tras día, ¿no? Aquí dice a un lado de la población del estado de Veracruz, llamada la Patrona, en el municipio de Amatlán de los Reyes, pasan los trenes de carga rumbo al norte de la República Mexicana. Como pueden, en esos trenes, trepados en el techo o de pie, entre vagones se trasladan diariamente cientos y cientos de centroamericanos que van rumbo a los Estados Unidos en busca de empleo y que necesitan, muy a pesar suyo, cruzar nuestro país. Van en busca de una mejor vida, pero en su travesía son violentados, discriminados y tienen que sufrir toda clase de calamidad. La casa de las patronas se encuentra en esa llamada ruta del peligro que siguen esos viajeros. Ellos son mujeres que viven al lado de las vías y que hacen algo tan elemental como es extraordinario: ofrecer comida, ropa y medicinas a estos sufridos polizontes. Desde hace más de 15 años ellas cocinan 200 raciones diarias para entregarlas a esos desconocidos maltratados parados al lado de las vías, al paso veloz del ferrocarril. Extienden sus manos llenas de esperanzas convertidas en alimentos para que los aventureros la tomen al vuelo. Arroz, frijoles, agua fresca y pan, embolsados y embotellados con ese gran cuidado y esfuerzo, son sus claras expresiones de amor a lo desconocido. Los migrantes atrapan al paso bolsas y botellas y reciben consuelo en medio de un viaje incierto. Estas mujeres valientes que se arriesgan para ayudarlos les devuelven primordialmente la esperanza.
La compasión de ellos es realmente llamar la atención, porque al igual que los migrantes, ellas son gente pobre, saben de las necesidades de salud, saben de lo que se padece en el camino del hambre, del frío, del sol, de las enfermedades, de los accidentes, de las agresiones. Algunos maquinistas humanitariamente comienzan a hacer sonar el silbato cuando todavía vienen lejos y disminuyen la velocidad lo más posible. Otros hasta se detienen. En esas ocasiones, las mujeres conversan con los centroamericanos. Incluso han auxiliado a los heridos y mutilados por el tren. Da tiempo de darles su comida, de darles palabras de aliento, porque vienen tristes, cansados. Cuenta Norma Romero Vázquez, una de estas valientes mujeres. Otra de ellas, Leónila Vázquez, una mujer de 73 años, madre de las Romero Vázquez, relatan cómo inició este proyecto de apoyo. Nosotros veíamos gente que iba en el tren. Decíamos, ahí van muchas moscas pegadas al tren. Pero un día, cuando dos de mis hijas traían pan y leche, y los hermanos centroamericanos les pidieron que les dieran comida, ella pues se las dieron. Después de eso, esa misma tarde, las Romero Vázquez se reunieron como familia y pasaron a hacer tacos para repartirlos al día siguiente. Lograron hacer 35 paquetes de 6 tacos de diversas comidas. Se dieron cuenta que eran insuficientes, pero cuando oímos que silba el tren, una de mis muchachas fue la primera que salió corriendo con los lonchitos y comenzaron todos a hacer señas y repartirlos. La gente se quedaba sorprendida y nosotras muy contentas. Dios está aquí porque vemos que la comida se multiplica, explicó Leonila. La vida de este grupo de mujeres cambió cuando decidieron ayudar a quienes llaman los hermanos migrantes. Sus hermanos migrantes, todos colaboran y cada una ya sabe cuál es su tarea en el sitio, ya que es bien conocido como la casa de las patronas. Definitivamente ellas pueden también decir, Dios me ubicó en el lugar perfecto y han sabido aprovechar su ubicación. Así que, ¿qué les parece esta historia que verdaderamente nos lleva a, a este entendimiento de, que les digo, de parar y de alguna forma reflexionar y ver cómo Dios ha buscado lo mejor para nosotros, a pesar de todas las circunstancias, ¿no? En este cerrar y en este entendimiento de este camino en el Éxodo, ¿no? De haber abierto el mar, ver ese camino en el mar, caminar sobre él, sentir la presencia de los egipcios, eh, y cómo ir reflexionando en cada paso que llevamos y ver todo lo que hemos pasado hablando de Sara, desde su niñez, ¿no? De salvar a su hermano, de ver cómo va tomando él tanto poder, va creciendo y la gente se le va acercando por ser ese gran líder, ¿no? Imagínense a una persona para, para hacer una convocatoria de 600,000 personas en ese éxodo, ¿no? Entonces la invitación fue que cerraran los ojos y que en este caminar por la vida nosotros mismos viéramos ese camino trazado a través de nuestra vida, a través de nuestros ancestros, a través de nuestros abuelos, de nuestros padres. ¿Cómo es posible que nos demos cuenta del lugar en que estamos aquí y cómo al sentir ese poder y cómo sentir que Dios está con nosotros, nos da esa posibilidad de hacer algo más para los demás, como esta historia que acabamos de hablar de esta casa, ¿no? Que se ocupa de estos migrantes
y que en verdad es algo muy bonito de esta casa de las patronas, ¿no? Y que en verdad, como el agradecer y el bendecir todo el camino que hemos recorrido, como de alguna forma, al darnos cuenta del lugar que tenemos, es para preguntarnos para qué estamos aquí. Y como a estas mujeres, ¿no? Que veían pasar a estos hombres con hambre, eh, con tantos problemas y todavía sin saber su destino final, cómo va a ser, ¿no? Porque es medio camino, o sea, todavía les falta mucho para llegar al norte y aventurarse, ¿no? Mas, sin embargo, ellas de alguna forma se dieron cuenta que estaban ahí para alimentar, ¿no? Y también cómo empezaron con simplemente leche y pan y ahora todo lo que realizan, ¿no? Todas esas comidas. Y creo que esa es la parte más importante de esto, ¿no? Ver realmente las oportunidades que nos da Dios y para qué estamos seleccionados, así mismo como Sara, ¿no? ¿Por qué tenemos esa oportunidad de, de estar en el lugar en que estamos? Pues así que le damos una bienvenida a nuestra querida Betty y pues, ¿qué nos puedes decir, Betty, de esta Hola, muy historia buenas noches. tan Pues bonita? fíjate que leyendo este libro me di cuenta de que eso de lo que tú acabas de hablar no está tan lejos de donde yo vivo. Eh, Son personas que están en el estado de Veracruz. Yo colindo con Veracruz, estoy a hora y media, 2 horas. Y es verdad, no es una historia que nada más salió así, es real. Estas personas empezaron a ver esa necesidad y lo hicieron. Y cuando se dieron cuenta, mucha gente empezó a ayudar para poder ayudar a las personas que iban en camino. Así es que es real esta historia que nos cuenta este libro. De Dios me dio la ubicación perfecta porque ellos veían pasar a estos migrantes y sabían que traían hambre, que tenían sed, que a lo mejor no habían comido en días. Y les nació desde el corazón poder ayudarlos. Así es que sí, yo ratifico que esta historia es real. Digo, no digo que las demás no, pero me consta porque está muy cerca de donde yo estoy. Y quizás yo creo que conozco a una o dos personas de las señoras grandes que empezaron a hacer este movimiento. Pero bueno, mira, retomando, yo sé que ya iniciaste y platicando de quién era María y la importancia de ella. Y me gustó mucho leer acerca de ella porque la verdad yo no sabía mucho. Sí sabía que Moisés tenía esta hermana y que influyó mucho cuando él nació porque su mamá le pidió que fuera cuidando el Moisés para que no se fuera a ahogar el niño. Imagínate la importancia de una niña de 10 años, la responsabilidad de ir cuidándolo hasta darse cuenta que ya lo habían visto, que ya la gente que ellos querían que lo tomaran, pues lo vieron. Y ella cómo estuvo presta para decir, oh, si quieren yo puedo traer a alguien para que amamante al niño. Y así como de casualidad, como no queriendo la cosa, pero ya estaba ella lista para traer a su mamá. Fíjate la importancia de esta criatura, de esta niña de 10 años, de esta Miriam María, de cómo, pues, fue importante porque si Moisés no hubiera podido vivir, pues todos los planes y proyectos se hubieran venido abajo y Dios ya tenía premeditado lo que iba a hacer. Y bueno, más adelante ella también cómo influyó y Aarón, su hermano. Así es que sí, María es un gran ejemplo que desde muy pequeña tomó responsabilidad
de lo que tenía que hacer. Era una chica muy alegre que tomaba su pandero y alegraba a las mujeres y cantaban, pero no sé si ya vas en el capítulo donde hizo algo que no era tan bueno. Ya lo Pues comentaste. precisamente ahí vamos, ¿no? O sea, cómo, 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 lo importante es darnos cuenta, y te digo, en el viaje, cómo darnos cuenta de cómo Dios nos da un lugar y reconocer qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Es cierto, Y, es y cierto, Raúl. Ahorita que tú lo mencionas, fíjate que hace algunos años yo decía, ¿en dónde debo de estar? Yo me preguntaba en esta ciudad, en aquella, y mi maestra me contestó que justo donde yo estaba era la ubicación donde yo debería de expandir mi conciencia, porque ahí era necesaria y las oportunidades ahí se iban a dar. Y la verdad cambió mi perspectiva, no lo había yo visto de esa manera. Así es que es verdad. no, y fíjate que es eso, ¿no? O sea, lo importante es de que, por ejemplo, si te vas dando cuenta, ¿no? Los lugares que vas tomando y fue lo que le pasó a María. O sea, a final de cuentas, ella empezó a ver todo lo que había hecho bien, ¿no? Su parte que le correspondía desde niña, o sea, Lo hizo. toda la obediencia, pero a través del tiempo, es lo que te digo, imagínate ver esa procesión en el Éxodo, ver al hermano al frente de ese grupo, ¿qué le hizo sentir a ella? A su hermano también, ¿no? A su otro hermano, de ver a su hermano menor, a su hermano menor, estar al mando de toda De esta gran todo aquello. Y marcha, ¿no? creo que hasta tenía problemas de habla, ¿no, Moisés? Y era cuando le pedía a Aarón que lo ayudara a hablar y a decir las cosas, ¿no? Es que Entonces, es lo que te digo que esas sí, partes son importantes porque es lo que te claro, digo. O sea, y nosotros mismos lo hacemos, ¿no? Y decimos, ¿por qué esa persona sí y nosotros no? O sea, y lo apoyamos, y lo ayudamos, si no sabe ni pero hablar, adentro hay algo que dice, ¿y por qué no fui yo si yo soy la mayor? yo lo ¿Por qué no salvé, fui yo? yo Claro, lo cuidé, yo lo he guiado, o sea, verdaderamente yo le abrí las puertas y por qué él y no yo, ¿no? Entonces, claro. ese es el punto importante al que sigue y fue lo que le pasa a Sara, ¿no? De decir por qué él y por qué no Yo no, yo. Y ella misma habló con el hermano y le pero dijo, porque ahí estuvo el para problema, conspirar. porque no solamente lo pensó y lo sintió, o no fue así. El problema fue Exacto. que lo contaminó, lo exteriorizó con su hermano y le dijo, a ver, ¿no te parece a ti que como que nosotros nos correspondía y no a él? ¿No te parece que nosotros? Y le empezó a meter la ¿No? cizañita. Y la otra fue el problema con su esposa de Moisés, ¿no? O sea, ¿cómo con No la una quería. persona Sí. de otra religión, de otra región y negra, ¿no? Porque, o sea, siempre ha habido esa cuestión, ¿no? De ese racismo, ¿no? Y lo que estamos viendo en este momento, ¿no? Todos los tiempos, Raúl. Y todos los, bueno, pero es lo que te digo, ¿no? Que por ahí fue donde le atacaron cuando no sabían que también esta chica no era cualquier chica, ¿no? O sea, fuera el color que fuera, Claro, era también una persona muy importante, ¿no? Y sin embargo, no se lo comentaron a él directamente ¿no? tampoco, ¿no? Que él les hubiera podido explicar y Lo decirle. que siempre se dice en la ciencia de la mente, no criticar, no juzgar.
¿Por qué? Porque trae consecuencias, porque el universo no sabe que estás haciendo así, el universo hace así y te juzgas tú mismo. Hablas de ti a través, te espejeas, ¿no? De otra persona. Y yo hablaba al principio precisamente de esta lección, de este capítulo, que verdaderamente estamos hablando de la ley, de cómo actúa la ley, ¿no? Mientras Sara empezó a hacer su papel y respaldar a su hermano como fue, todo, todo la fue favoreciendo, ¿no? La fue favoreciendo, liberó a su hermano de morir, de su familia también, ¿no? O sea, por obedecer ella misma su desarrollo, ¿no? Eh, pero también hay una cosa importante, que María en algún momento desaparece en la vida de ellos, se aparece ya hasta el camino del Éxodo, ¿no? Ya casi al final, pero entendemos que en la parte que no se veía es la parte en que está criticando, que está juzgando, no está apoyando a su hermano como debería de ser, ¿no? Y de hecho se habla de que viene Jesús, viene y habla, viene Dios y habla con ellos, ¿no? Y les dice que qué está pasando, ¿no? Que por qué están en contra de su hermano. Y Así saben que es es. el gran líder, que es una persona o que es uno de sus mejores colaboradores, y por eso él tiene que atenderlo de esa manera, por eso él viene Moisés a solamente obedece lo que Dios le dice y le pide sí, que haga. todo al No pie se de lo la sacó de letra. la manga, no lo inventó él. Digo, hasta a él le costaba mucho trabajo hacer muchas cosas, pero las hacía porque venían de Dios y él Pues yo obedecía. lo que tú estabas diciendo, ¿no? No sabía, no podía ni hablar bien, No, ¿no? tenía Eh, problemas con su... Imagínate con un gran líder que no se puede expresar, ¿no? Imagínate, o sea, para empezar, pero para llevar esos 600,000 personas en este gran éxodo, imagínatelo, ¿no? Y es lo que te Pero bueno, digo, todo sí, tiene precios y consecuencias, Raúl. Y eso ¿y qué tenemos que pasó? aprender. Así es que nuestra querida María Miriam tuvo consecuencias, porque eso que hizo le causó que esas emociones de enojo, de rabia, de ego, de ¿por qué yo no? Se fueran a su cuerpo y le crearon o se creó a sí misma una lepra. ¿Tú te imaginas? ¿Tú sabes lo que es la lepra, Raúl? Sí, no, pues es algo que, y también fue durante mucho tiempo, ¿no? En la humanidad, mucho tiempo, y cuántas personas también se fueron, ¿no? Pero también estaba visto en aquel entonces que alguien que tenía lepra era alguien que no era bueno y que había desobedecido a Dios. Exacto. Sí, y bueno, yo aquí lo que observé en el libro es que aún así Moisés no se olvidó de ella. No dijo, ah, mira, por andar hablando mal de mí lo que te pasó, qué bueno, ¿no? No, no. Al contrario, sí la sacaron, sí la pusieron fuera, la expulsaron del campamento 7 días y ahí estuvo. Pero mientras Moisés pedía a Dios por la salud de su hermano. ¿Sí? Fíjate qué diferencia, ¿no? No, y también recuerda que cuando sucedía esto de la lepra, los separaban de la población y los No, mandaban a ciertas la zonas sacaron, la y la expulsaron del sacaron. campamento, Y para lejos, encontrarla, imagínate, para ir a buscarla y encontrarla, ¿no? ahí Para en el recuperar a su desierto. hermana. Sí. Es una historia muy bonita, pero todo nos habla, te digo,
de esta parte de la ley, ¿no? Verdaderamente cuando no sabemos que la ley, mientras estemos con ella, estemos actuando bien, bien va a llegar a nosotros. Cuando empezamos a actuar mal, el mal empieza a llegar en nosotros, ¿no? Aquí no hay castigo, es ¿no? simplemente la ley, no hay pecado, simplemente es la ley. ¿Cómo estamos actuando? ¿Cómo estamos pensando? Claro, ¿No? Y más bien olvidándonos de esta parte que te digo, de que qué parte nos corresponde en este momento estar haciendo, ¿no? Y es muy simple, fíjate, y ponte así a pensar, ¿no? Imagínate que en vez de nosotros en este punto compartir esto que nos ha llenado, nos ha apoyado, estar sentado ante una tele y estar viendo programas que pudiéramos poderlo hacer en este momento, ¿no? O simplemente estar en otro claro. lado, ¿no? Sin hacerlo, sin compartir y pues viviendo la vida, pero simplemente para mí, sin importar qué pasa con los demás, ¿no? Y esa es la parte importante, creo que debemos de tomar y es la lección importante, creo que esta parte, ¿no? Porque ella misma, pues le dan la oportunidad de reflexionar y ella reflexiona, ¿no? Retoma nuevamente el camino, ¿no? Así como, bueno, aquí hay otra cosa importante, ¿no? Porque es el preferido de Dios, ¿no? Él nunca abandona, como dices, a sus hermanos, a su madre, ¿no? Nunca. Nunca, o sea, a pesar de ser el líder y de ya haber tenido esa complicación con ellos, él continúa con ese Y proceso de desde antes, libertad. porque fíjate que cuando él supo ya quién era, él pudo elegir quedarse como hijo de ahí con los faraones y estar con todo ese dinero y con todas esas cosas, pero dijo, no, este no es mi pueblo. Y eligió irse con su pueblo, con su familia. Pero aquí lo que me gusta de esta historia de María es cómo Dios se enojó. Dios se enojó porque dijo, ¿por qué María está murmurando contra Moisés? Se enojó con ella, pero Moisés le pidió por su hermana y le pidió que la perdonara porque la amaba. A él no le importó y si le importó dijo, bueno, no importa, yo la amo, la quiero y yo quiero que mi hermana se reintegre nuevamente al campamento y esté con nosotros. Entonces, pues eso me parece una cosa excelente de parte de Moisés, porque gracias a eso que le pidió a Dios y de que ella pues se dio cuenta del error que había cometido y pues pidió perdón y ya no murmurar y no criticar y buscó la paz, esa seguridad que le daba a ella misma, ¿no? Y cómo sanó y a los 7 días pudo reintegrarse al campamento, pudo regresar y seguir porque no se movió Moisés con toda la gente hasta que ella regresó. ¿Te puedes imaginar qué nos cuentas, Nancy, de esto? Platícanos. Hola, hola. Sí, es Hola, Nancy. sorprendente en realidad lo que hizo María, Miriam o María, Sí, porque uno cualquiera lado de las lo vean dos. por Miriam y otro por María, por eso la confusión de uno. Sí, Pero en realidad es un papel muy, muy fuerte el de María, María hermana de Moisés, por criticar a su hermano, por envidia, egoísmo, lo que sea. No le gustó la esposa que tuvo, ¿sí? La chica etíope. sí, Entonces, ella quería una de la misma nación, de la misma raza, X, como es, uno se pone a juzgar, y eso pasa siempre, ¿no? No sabemos los designios de Dios para cada quien.
Entonces no aceptamos. Y la rebeldía de ella fue castigada por el que dio la lepra. Y Aarón no tuvo problema porque ya era sacerdote, pero él no habló. La que habló fue ella. Aunque los dos tenían idea, pero ella fue la que Pero reveló el Aarón, detalle. Quedó silenciado, exactamente. Se reservó. Sí, ahí tuvo la clave. Sí, Interesante. pues algo, pues algo muy bonito que hemos llegado, Nancy, es esa parte de cómo de alguna forma reconocer esa parte de ego, ¿no? Que nos llega, esa parte de la envidia, de por qué él y no yo, por qué aquellos y nosotros no. Pero que a pesar de todo eso, si encontramos nosotros nuestro verdadero camino y nuestra verdadera luz, como en el caso de María, ya cuando se reconcilió, ¿no? Y cuando ya regresó al campamento, y saber, porque esa era la gran parte que no esperaba ella o no sabía, de que ella iba a tener esa gran parte de la noticia de, de este nuevo personaje que iba a llegar a salvar al mundo. No nada más a esa población, sino a todo el mundo, ¿no? Y que ella iba a ser de las primeras en dar esta palabra y esta noticia, ¿no? Entonces, es lo que decimos al momento, ¿no? ¿Por qué perder la fe? ¿Por qué perder la esperanza? ¿Por qué empezar a juzgar si cuando verdaderamente lo que nos corresponde a través de nuestros buenos hechos, porque hemos hablado de este capítulo de cómo trabaja la ley, si siempre estamos con la fe, si estamos con este bien siempre presente y con este reconocimiento de Dios siempre en todas circunstancias, qué es lo que nos espera y qué es lo que podemos hacer. Pero también lo importante es tomar acción, que era lo que yo le comentaba a Betty, ¿no? Nosotros en este momento, en vez de compartir, podíamos haber o estar viendo la televisión o estar con los amigos o estar en otro lugar sin expresar lo que verdaderamente a nosotros nos ha apoyado y nos ha ayudado. Y que creo que es el mensaje importante de esto, ¿no? Darnos cuenta realmente de este lugar en que estamos, ¿para qué estamos? ¿Qué piensas de esto, Nancy? Oigo muy bajo tu voz, o la mía es la baja. ¿Tú cómo me oyes, Betty? bien, Entonces mi computadora, Sí, ok. pero básicamente, Nancy, ¿qué es lo que piensas de cómo actuó María, eso cosita que le dio por sentir la envidia, por sentir el por qué él y no yo, por qué, que nos ha pasado a todos? Sí, pues no aceptamos el ojo bonito en cara ajena. Sí, entonces siempre estamos juzgando lo de los demás cuando a cada quien le toca lo suyo. Y según las circunstancias, a cada quien le corresponde. Y si ella era una profetisa, hablaba de la fe de Dios constante y ferviente, ¿no? Entonces, si era una mujer virtuosa, con fe y todo, le entró el gusanito, la desconfianza, el resentimiento. ¿Por qué? Se enfocan en él, en mí no. ¿Por qué? Entonces, ella ya era avanzada en años, según dice ahí, y aún diez así años más tenía el grande don. que él. Cuando empieza lo de el paso del río, del mar, pues se abre, ¿no? Y ella se pone muy feliz y esperaban que ella estuviera. Ella fue la que toma acción, pues en realidad es profetisa, ella tenía la fe bien puesta. Fue una inquietud que le dio y le tocó su merecido castigo. Y eso a veces es lo que no aguantamos, estamos peleando. ¿Por qué no pasa? ¿Por qué no me tocó a mí? ¿Por qué tengo esto? Siempre peleamos. No sabemos que
algo hicimos mal, pensamos mal, hablamos mal, actuamos mal, ¿no? Ok, Así es. pues, ¿hay algo que quieras decir de cierre, Betty, sobre todo esto? Sí, fíjate que lo he vivido, ahora sí que en carne propia, lo que dice aquí. La adversidad hace que algunos desfallezcan y que otros rompan récords. Y aquí dice, no sé si leíste lo de Albert Einstein. Sí, ¿Sí lo léelo. leíste? Ah, ok. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países porque la crisis trae progresos. ¿Qué pasa cuando entramos en crisis? Tenemos que pensarle más. ¿Cómo? ¿Cómo le vamos a hacer? Claro, hay personas que se quedan ahí que dicen no pude, pero la mayoría no, la mayoría con la creatividad que nace de esa angustia de cómo lo voy a hacer, sale adelante. En la crisis donde nacen la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias, violenta su propio talento y respeta más los problemas que las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. A mí esto me queda más que claro porque cuando está la crisis tanta gente se hace millonaria, tanta gente inventa algo que sirve para ese momento y pueden vivir ya de eso. Y simplemente el estado mental de decir, no, no es crisis, yo estoy bien porque Dios dentro de mí, conmigo y en mí, todo lo puedo. Entonces también es un estado mental, pero sí efectivamente la crisis nos saca adelante y podemos ser mejores en lugar de quedarnos en el hoyo. Sí, igual en el trabajo, el éxito o el fracaso son dos puntos paralelos, pero no puede haber fracaso sin éxito, no puede haber éxito sin fracaso. A fuerza se empeña uno en superar la situación. Y hay un dicho que dice, no hay mal que por bien no venga. Entonces, todo lo que pasa es para mejorar, no es para empeorar, siempre para dar un paso mejor, confiando en nuestro ser interno, nuestro Dios que actúa por medio de nosotros, ¿no? Sí, a mí fíjense que de la historia lo que me llamó más la atención fue esta parte de María, ¿no? De Miriam. El hecho de, de haberle fallado a mi hermano, de haberle fallado al otro hermano, ¿no? De tratar de sacarlo del camino del bien, ¿no? Pero retomar el camino y realmente reconocer que nos habíamos salido del camino, ¿no? Y el reconocimiento del bien, o sea, de retomar el camino, porque esa es la otra oportunidad, ¿no? Claro, Muchos pensamos que ya tomamos el camino y el camino es, ya no lo vamos a poder retomar. Y no, no importa las circunstancias que nos encontremos, verdaderamente cuando retomamos la fe, el amor y la presencia de Dios, de saber que está siempre presente y siempre es para algo mayor, creo que eso es lo más importante y parte de esta lección de este capítulo, ¿no? Retomar y tener esa rendición verdaderamente, ¿no? De este poder, de este reconocimiento y de saber quiénes somos verdaderamente, ¿no? Y lo importante, ¿para qué estoy aquí y hacia dónde voy, ¿no? Porque esa es la otra parte importante. ¿Qué vamos a hacer de nuestra vida o qué vamos a dejar para trascender, ¿no? Esa es la parte importante, creo. Así que si hay algún comentario, hay algo más, chicas. pues lo que yo creo que recuerda, se recuerda más de María es que entonces María, la profetisa hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano
y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María las dirigía diciendo, canten al Señor, pues se ha enaltecido grandemente. Ha arrojado al mar caballos y jinetes. Éxodo 15:20. Es como se le ubica a ella, ¿no? Con ese pandero y con esos Victoriosa, cantos, victoriosa. sí, y lo que tú decías, Nancy, ¿no? De que ella decía, pude ver cómo caminar en ese mar que se abrió para que nosotros pasáramos. Dice, sentí en mis pies la arena. Y Sí. eso ella pero sí a ella se le recuerda con su pandero y cantando y alegre y bendiciendo y alabando a Contagiando Dios. a todo mundo su Todas alegría. las mujeres, sí. Contagiando a todas las mujeres su alegría y la seguridad de que Dios está en ellos. Y que alguna adversidad que haya, se abren los mares. Hay paso. Aunque haya tempestades, aunque haya todo lo que haya, hay una solución. Nada más que con fe se consigue todo. Exacto, así es, así es. Y bueno, pues vamos a cerrar, chicas. ¿Y qué creen? Venimos con el capítulo 7, la Ay, historia de sí. Rahab. Pero Josué preservó la vida a la prostituta Rahab, a la familia de su padre y todos los que eran suyos. Ella ha habitado entre los israelitas hasta el día de hoy. Josué 6:25. Así que, pues vean cómo ahora vamos a hablar de prostitución, ¿no? Por medio de esta chica, pero vamos a verlo de esta forma, ¿no? De cómo nuevamente podemos retomar el camino, no importa en dónde estemos, ¿no? Pues ¿Qué es lo que hayamos acabamos hecho? de aprender con María que no hay que criticar ni juzgar. Ni juzgar, ni nada de eso, ¿no? Entonces va a ser una gran lección. Y pues, si alguien quiere cerrar con una oración, adelante, sobre lo que nos llevamos hoy Bueno, para cerrar. vamos a ponernos cómodos ahí donde estamos. Vamos a cerrar nuestros ojos, abrir nuestro corazón. Y hacemos una inhalación profunda, suave y amorosa. Y damos gracias por conocer un poco más a Miriam, por reconocer cómo es que trabaja, cómo es que Dios nos guía, cómo es que Moisés nunca perdió la fe, cómo es que siempre estamos con Dios porque Dios está dentro de cada uno de nosotros. Y que estos ejemplos que nos han dicho y nos lo han dicho mucho, que no juzguemos, que no critiquemos, porque tenemos que recordar que todos somos uno y lo mismo. Si yo juzgo al otro, me estoy juzgando a mí. Así es que agradecidos y bendecidos por esta hermosa charla, por este hermoso círculo. Y hasta la próxima semana que tenemos otro capítulo muy bueno en puerta. Bendiciones. Y así es. Y así es.